Se escucha, ¿verdad? Bueno, arratsaldeon guztioi, eta lehenik eta behin eskertu nahi nioke Ramon Rubial Fundazioari mahai honetan, ez dago mairik, baina mahai inguru honetan parte hartzeko gonbidapena, eta espero dut merezi eta zuen gustukoa izatea. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. El sitio es precioso, la verdad es que cada vez que vengo a esta biblioteca me parece un lujo el poder estar aquí esta tarde. Gracias también por venir un viernes por la tarde. Bueno, puede ser una buena forma de empezar el fin de semana. Estoy segura de que va a merecer la pena. El libro, desde luego, no sé si lo han leído, si lo han ojeado. Yo no lo he escrito, no formo parte de quienes lo han escrito, pero sí he tenido el gusto de leerlo una primera vez, porque tengo la impresión de que estos libros son de los que se quedan en la mesilla, están subrayados y vuelves a ellos porque te acuerdas de que alguien dijo algo y tiene para pasar mucho tiempo y muchas reflexiones que desde luego merecen la pena. Desde la misma imagen de la portada, que tengo curiosidad de saber, de preguntarle a Kepa, y no le pregunté en su día a Kepa Ulestia, que ha sido quien ha coordinado el libro, de dónde viene, pero realmente también ilustra un poco el riesgo que podemos tener en la sociedad, esta imagen del mural con forma de la paloma de la paz, en la que alguien está borrando esa pintada de Goraeta, que puede aludir a uno de los riesgos que tenemos hoy en día, de las grandes tentaciones que tenemos hoy en día, que son el olvido y la tergiversación cuando hablamos de memoria. Por eso supongo que los que estamos aquí nos une la voluntad de recordar, el empeño en recordar. Hace poco entrevisté a Kepa Ulestia, le escuché también en la presentación en la Casa del Libro aquí en Bilbao. Él contaba, el libro recoge 11 ensayos breves que lo que ofrecen es una guía para el tránsito entre la paz y la convivencia. En ese tránsito hay aspectos muy distintos que son abordados por diferentes autores, desde la historia, la necesidad de desmontar mitos que contribuyen a legitimar de una manera u otra el terrorismo, está también la memoria, está la transmisión, tanto en la ficción como por parte de los medios de comunicación, como en la familia. Hoy vamos a centrarnos en dos de esos aspectos, la memoria y la transición, con dos de los autores que han escrito sobre ello. Empiezo con Imanol Zubero, porque su capítulo nos va a servir para contextualizar de lo que vamos a hablar y porque además precede al de Izaskun Saez de la Fuente. Imanol, yo supongo que todos ustedes le conocen, es doctor en Sociología por la Universidad de Deusto, profesor titular de Sociología de la UPV y responsable del grupo de investigación Cybersity. Ha investigado sobre muchos campos, pero yo a los dos les he pedido que nos contaran qué han hecho relacionado con este ámbito, con el ámbito de la memoria. Y me contaba Imanol algo que me ha llamado mucho la atención, que siempre ha procurado tener opinión, que la opinión es algo que hay que trabajar y que hay que empeñarse también en tenerla, ¿no? Siempre ha procurado tener opinión sobre el llamado conflicto vasco, sobre las violencias y sobre el terrorismo. Y cuando y cómo ha podido, lo ha hecho público. Y tenía 18 años, ¿tenías 18 años, Imanol, arratsaldeon? Arratsaldeon. 18 años cuando escribiste a Deia. La primera vez escribí un artículo al director, una carta al director a Deia, el 23 de octubre de 1979, criticando la campaña de HB contra la abstención en el referéndum estatutario. La campaña se llamaba "Recuerda, la luz solo sale de la confrontación civilizada". Y él me contaba que en 1980, cuando ETA asesinaba a una persona cada 3 días, esto de la confrontación civilizada fue la gota que colmó el vaso, no pudo más y escribió. Entonces, a partir de ahí, pues han llegado más artículos, ha escrito libros, ha reflexionado mucho sobre esta cuestión. Ya saben, además, que fue uno de los impulsores de la coordinadora Gesto por la Paz. Él escribe, Imanol, el futuro imperfecto sobre una memoria selectiva. Y habla de Funes el Memorioso. No he leído Funes el Memorioso de Borges, pero me ha gustado mucho
lo que cuentas de ello y es uno de los debes que me apunto después de leerme el libro. En el artículo, él habla de la importancia tanto de recordar como de olvidar, si estamos hablando de convivencia, para que sea posible la convivencia. ¿Qué idea o qué ideas has querido trasladar? Bueno, arratsaldeon guztioi, muchas gracias, eskerrik asko gonbidapenagatik. Tengo que empezar diciendo que yo nunca me he aproximado a esta cuestión del conflicto vasco, de la violencia, del terrorismo, desde mi perspectiva académica. Siempre he querido, de hecho, apenas, yo creo que en mi currículum académico nunca incorporo nada de lo que he escrito sobre estas cuestiones. Y tampoco incorporaré este trabajo, a pesar de que casi todo lo que queda fuera del currículum es lo que más a gusto he hecho, lo que más me ha implicado, ¿no? Y siempre lo he querido abordar como un ciudadano pues, afectado por lo que pasaba en su sociedad, ¿no? Cuando Kepa me propone reflexionar sobre esta cuestión, él fue el que me dio el título. Él me dijo, este es el título, de hecho el título no me gusta, parece un título un poco confuso. No está Kepa, ¿no? Bueno, es un poco confuso. Pero lo puede escuchar. Lo va a escuchar, bueno, pues no, es un maravilloso título. No. Y luego también me dijo, y quiero sobre todo que introduzcas la cuestión de una sociedad decente, ¿qué tiene que hacer, ¿no? Me puso un poco la tarea, yo he sido muy disciplinado, además como él fue mi secretario general, pues yo lo asumí, ¿no? Pero lo abordé con dificultad, porque yo tengo una dificultad grande con esto de la memoria. Yo creo que todavía no hemos hecho duelo. O sea, a mí me da la impresión de que hemos pasado del sufrimiento, del dolor, de prácticamente estar enterrando a compañeras y compañeros, a vecinas y a vecinos, a decir, bueno, esto se ha acabado y ahora pues vamos a ponernos a reflexionar, a opinar, a escribir. Y, desde luego, la proliferación que ha habido en los últimos años de escritos sobre estas cuestiones es enorme, ¿no? En buena medida se explica porque justamente quitarnos la losa del terrorismo y todo lo que venía aparejado, pues es como descorchar una botella y, por tanto, ha salido pues, muchas cosas que igual no habíamos dicho, no habíamos podido decir, no habíamos pensado antes, y yo lo comprendo, pero creo que no hemos hecho duelo. Y yo he querido hacer mi propio duelo y entonces me costaba mucho reaccionar, ¿no? Porque creo que hablar de la memoria es complicado, sobre todo cuando hablamos de la memoria en términos colectivos, en términos sociales, porque cada una de las personas que estamos aquí tenemos nuestra propia memoria. Seguramente una memoria que también tiene su parte de desmemoria. Entonces, bueno, ¿yo cómo abordé el artículo? Y digo rápidamente para dejar a Loaizaskun también que cuente cosas más interesantes. Partía justamente de esa imagen de Borges de Funes el Memorioso. Funes el Memorioso es un personaje de José Luis Borges, que es un autor argentino, él mismo muy contradictorio y también muy complejo, que es un hombre que tenía tal capacidad de recordar que lo recordaba todo tal y como había ocurrido. De tal manera que era capaz de reconstruir un día completo del pasado. Tú le decías, ¿qué ocurrió en el día tal? Y prácticamente lo componía. Pero claro, el problema es que para componer un día entero le hacía falta un día entero. De tal manera que la metáfora que plantea Borges es que un exceso de memoria, una memoria que, como decía Santos Juliá, el historiador Santos Juliá, puede ser una memoria saturada, acaba por ocupar todo el presente. Entonces, cuando recordamos el pasado, no dejamos sitio para el futuro, porque ocupa todo el presente, ¿no? Entonces, yo lo que hacía en mi pequeña reflexión era que tal vez tendríamos que pasar de una memoria saturada, de pretender que hay que recordarlo todo, a una memoria en la que necesariamente vamos a tener que dejar espacio para algunos olvidos, habrá que ver qué olvidos y quién olvida, y que tendríamos que intentar una memoria suturada, una memoria que va a dejar necesariamente la huella de la herida, pero que va a suturar un poco las heridas, ¿no? Bueno, yo jugaba un poco con estas ideas, ¿no? Y sobre todo pues pensaba que más allá del deber o de la obligación, o de la necesidad de recordar, yo creo que tenemos que asumir, o yo al menos asumo que en la memoria hay una virtud. Hay más que la necesidad de la memoria, me gusta hablar de la virtud de la memoria. Yo creo que hay una virtud en recordar. Hay una virtud en recordar los sufrimientos injustos que ha sufrido tanta gente en nuestra sociedad. Pero seguramente, como todas las virtudes, es muy difícil formarnos en ellas o obligarnos a ellas, ¿no? Yo creo que bueno, pues tendremos que dejar que hagamos recorrido, ¿no? Y como sociedad y como personas, porque creo que cada una hemos llegado cuando hemos llegado a esto del terrorismo, de la violencia. Nadie tiene más mérito por haber llegado antes o después, cada una hemos llegado, todo el mundo hemos llegado tarde. Antes de escribir artículos, a mí me dio por intentar escribir poesía y
yo siempre he dicho que no sé si este país ha ganado un buen articulista, pero desde luego no ha perdido un buen poeta, porque no lo leo ahora. Pero yo me acuerdo que escribí un poemilla que decía algo así como: nunca es pronto para decir basta, si hay que decirlo ya es tarde, ¿no? O sea, todos hemos dicho basta en algún momento, pero ya habían pasado cosas que no deberían haber pasado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que hacer un poco de duelo, tenemos que hacer nuestro propio recorrido y tenemos que abordar esta cuestión de la memoria en términos más de virtud que de obligación o incluso que de necesidad, ¿no? Si al final no somos lo suficientemente virtuosas y virtuosos como sociedad para no recordar y no recordar bien, pues habrá que vivir con ello también, ¿eh? Y seguramente en algún momento pues la virtud nos entrará, ¿no? Pero yo creo que pretender forzar memorias colectivas, memorias compartidas, pues es algo que no sé si puede funcionar. Bueno, y tampoco había venido pensando en hablar de mi libro, pero es un poco lo que... Y habrá tiempo de que hables. Sí. Y puede que todos hayamos llegado tarde, pero algunos llegasteis antes que otros. Y me refiero a lo que os he contado antes de Gesto por la Paz, cuando la mayoría de la sociedad miraba para otro lado, había gente que se estaba movilizando. Bueno, voy a presentar a Izaskun Sáez de la Fuente. Izaskun, ¿qué tal? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Cuyo artículo sucede en el libro al de Imanol. Izaskun es doctora en Ciencias Políticas y Sociología, es profesora de Ética en la Universidad de Deusto y es miembro del Centro de Ética Aplicada de la misma universidad. Su tesis doctoral, que vio la luz justo después de Lizarra, después del fracaso de la tregua de Lizarra, versó sobre el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, una religión de sustitución. Y a partir de ahí su principal línea de investigación se ha centrado en este asunto. Ha publicado desde la perspectiva de la ética política publicaciones como La opinión pública vasca ante la violencia de ETA, una mirada retrospectiva, Gesto por la Paz, una historia de coraje cívico y coherencia ética, Misivas del terror, análisis ético-político de la extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial y protagonismo de las víctimas en los procesos de reconciliación de Euskadi. Antes de que nos hable de su capítulo, yo les he dicho antes que me gustaría que cada uno de ellos me hablara del capítulo del otro, porque Imanol es muy humilde, no le quiere dar mucha importancia a lo que hace, igual que tú tampoco se la darás a lo que has escrito tú. Pero cuando has leído el capítulo de Imanol, hablando de la memoria, de la necesidad de la memoria del olvido, de quién decide qué recordar, quién decide qué olvidar, ¿a ti qué te ha venido a la mente? ¿Qué has pensado? ¿Qué reflexiones has hecho? Pues una de las primeras reflexiones que me sugiere el libro de Imanol es que precisamente lo más difícil es garantizar un adecuado equilibrio entre memoria y olvido. Y otro elemento muy importante es que no solamente habla de ese equilibrio, sino dice desde qué óptica hay que hacerlo. Y ese es el elemento fundamental que yo creo que nos une a los dos, que es la perspectiva, la centralidad de las víctimas. La memoria passionis. Es decir, centrarse en aquellos que han sufrido, que han experimentado un sufrimiento injusto, y eso supone que alguien lo ha causado, ¿no? Entonces, esa, diríamos, delimitación de responsabilidades, de que hay generaciones de personas que pues, han sufrido, que han tenido que vivir a la sombra de una escolta, hay víctimas radicales asesinadas que ya no pueden hablar y solo podemos hablar de ellas de forma vicaria, con lo cual a veces también es un poco impostor por nuestra parte hablar sobre ellas. Yo creo que ese es el elemento central que para mí ha servido para vincular. ¿Desde dónde? A mí me ha gustado mucho la reflexión final de Imanol en el libro, no la voy a recordar tal y como tú la has escrito. La pregunta que te hace si estamos más ante la perspectiva de Hegel o de Walter Benjamin, ¿no? De centrarse más precisamente en quien sufre. Entonces, hacer esa memoria desde la perspectiva de si hay muerte física, por lo menos que no haya muerte hermenéutica, ¿no? Que verdaderamente haya una significación atribuida a aquellos que han experimentado un sufrimiento injusto. Y yo creo que otra imagen que me ha llamado la atención y que yo recordaba de algunas cosas que había leído es frente a la herida abierta, a la herida que sangra, pues buscar una sutura que dejará una cicatriz y esa cicatriz existirá y convivirá con nosotros, pero tenemos que ser conscientes de las cicatrices que existen. Entonces, yo diría que es más, no es tanto el olvido en sí mismo, sino el equilibrio adecuado entre memoria y olvido. Sí. Eso es lo que yo creo que he valorado más del texto de Imanol. Y sí que es cierto que es verdad que desde 2011, por ejemplo, si hacemos una mirada retrospectiva, desde 2011 hasta 2019, que es lo que se ha publicado, pues hay una cantidad ingente de cosas, ¿no? Pero yo creo que también hay que deslindar entre cuál es la perspectiva que inspira cada una de las publicaciones. A mí me parece que es muy presuntuoso decir que estamos construyendo memoria. Creo que estamos haciendo cosas
y algunas verdaderamente contribuyen a la memoria y otras no tanto. Y luego no hay que confundir, y lo dice Imanol en su libro muy bien, en su artículo, memoria con historia. Creo que a veces también se confunden los dos planos. Las memorias son plurales. Por supuesto que sí, cada uno tenemos la nuestra sobre lo que ha sucedido. Imanol recordaba, bueno, pues cuando le has presentado tú, decías su vinculación muy temprana a la coordinadora de Gesto y su artículo, y yo te decía, ¿no? Mi primera vinculación con el tema de la violencia fue cuando un día me dijo mi padre que iba a bajar a las concentraciones de Gesto por la Paz en el barrio de Castaños, y que la mayor parte de la gente que estaba en las concentraciones pertenecían a la parroquia, incluso cambiaron en algunos momentos el horario de misa para poder acudir a las concentraciones. Esa es la imagen que yo tengo. O sea, una persona como mi padre, creyente comprometido, que fue el que me dijo, Izaskun, ¿bajas conmigo a las concentraciones? Dije, sí. Y eso me llevó luego a otro tipo de tareas donde he intentado combinar la parte académica con la parte más cívica. Sí, es precisamente la parte de tu padre la que enlaza con el artículo que has escrito. El capítulo de Izaskun se titula Relatos en familia, relatos en familia, familias entre el bien y el mal. Ella ahora nos explicará por qué lo de familia, familias, relatos. Y habla de la responsabilidad ineludible de padres y madres en la transmisión a los chicos, a los jóvenes, de lo que nos ha pasado. Por eso era tan importante que también que tú eres un poco el ejemplo de la importancia que tiene lo que aprendes en casa para formar cómo vas a pensar el día de mañana. En tu caso, pues tú dices, yo empecé llevada de la mano de mi padre a las concentraciones de mi aita, a las concentraciones de Gesto por la Paz. A ti también, Kepa, te ha dicho un poco qué hacer, porque tú eres madre y ha dicho, cuéntame cómo lo haces en casa para transmitir esto que ha ocurrido a tus hijos. Sí, a mí me llamó mucho la atención cuando se puso en contacto conmigo y me dijo que no quería un artículo académico, que de eso yo ya había escrito mucho, entonces que escribiese un ensayo en donde contase un poco, evidentemente desde las claves que yo tengo, la experiencia de transmisión a mis hijos. Yo tengo 2 adolescentes, un niño y una niña, y a partir de ahí le dije, ¿y qué hago? Me encontré con el pastel y digo, pues ahora cómo resuelvo este asunto. Entonces me hice 2 preguntas, ¿no? ¿Quién transmite? Y entonces pensé que no había familia, sino tipos de familias, como para tantas cosas. Y luego también qué transmites, cómo y cuándo, ¿no? El contenido de la transmisión y los mecanismos de transmisión. Decíamos antes que evidentemente la sociedad pues, ha suspendido, ha puesto entre paréntesis el juicio sobre el pasado violento. Yo creo que en buena parte también lo sigue poniendo entre paréntesis porque estamos ya a otro nivel, hemos pasado a otra pantalla. Y eso también ha ocurrido en las familias, porque las familias son parte nuclear de la sociedad. Pero yo cuando pensaba en esos tipos de familias, pensaba que no todos se han comportado de la misma manera. Yo recordaba a las demasiadas víctimas que forman sus familias, que bueno, en ningún momento, el 99,9% de ellas han inspirado ánimos de venganza, han intentado educar a sus hijos no precisamente en el horror ni en el odio, y aunque tienen planteamientos distintos sobre cuestiones como pueden ser el arrepentimiento, el perdón, la reconciliación o la convivencia, todos tienen ese denominador común y lo transmiten a través de sus testimonios y de sus experiencias. Luego también nos encontramos con algunas familias en las cuales, pues evidentemente ha habido victimarios, ¿no? Y puede ser familias que compartan o no la ideología de quien ha empuñado un arma. Quien no lo ha hecho o que se ha desmarcado en un determinado momento de la violencia y lleva incluso décadas desmarcada de ella y pensando, pues, ¿qué puedo hacer?, también se puede encontrar ante la tesitura de cómo transmito a mis hijos o qué transmito a mis hijos de lo que ha sucedido. ¿Cómo le puedo decir que yo en su momento estuve dentro, pero que llevo mucho tiempo fuera y me estoy enfrentando a ello? Incluso de aquellos que, exvictimarios, que algunas de las preguntas que se hacen van en esta dirección. Es decir, ¿cómo le puedo decir a mi hijo o a mi hija que yo he estado asesinando a alguien, que he truncado los proyectos familiares y proyectos personales de numerosas personas, ¿no? Y después también, por supuesto, que hay familias que han constituido parte de esa cultura cívica democrática, de esa minoría concienciada, de esa minoría insumisa. Yo recordaba la imagen de Todorov sobre los insumisos,
y que no sé si desde el minuto cero o no, es verdad que todos llegamos tarde, pero que fueron los que plantaron cara a la violencia. Eso fue un poco el mapa que yo me hice, una especie de mapa de tipos de familias que de diferente manera se enfrentan a la violencia y se hacen sus propias preguntas, que son preguntas puente para luego transmitir o no transmitir a sus hijos. Este tema es muy complicado, lo de la transmisión es complicadísimo. Y cuando piensas cómo hacerlo, pues yo, claro, me sitúo en la perspectiva de quien es madre ya de unos adolescentes y he hecho lo que buenamente he podido en casa. Yo he tenido la sensación de que, sobre todo en la etapa más infantil, mis hijos no han recibido más información sobre este particular que la que yo he dado en casa. Y porque yo he sido especialmente insistente en este asunto, ¿no? Especialmente militante. Pero sí que es verdad que, coincidiendo con cuarto de la ESO y primero de bachiller, pues ellos tuvieron la experiencia de víctimas en las aulas, de víctimas educadoras en las aulas. El programa Día a Día del Gobierno vasco, en función del cual, bueno, pues hay la presencia de dos testimonios de víctimas, una víctima de violencia de ETA y otra de terrorismo de Estado, de violencia policial y parapolicial, y entonces, como habían recibido ya en casa, iban enseñados, pues volvieron a casa y me contaron lo que había sucedido. Para muchos de sus compañeros y compañeras fue algo completamente novedoso, surgieron sus propios rifirrafes, pero quiero decir que ese es un elemento también muy importante a trabajar, ¿no? El ver, por ejemplo, el comparar con testimonios de víctimas o de hijos de víctimas que en el momento en el que se produjeron el asesinato de su padre o bueno, pues de algún familiar cercano, tenían la edad que tienen nuestros hijos, ¿no? O comparar con otras situaciones en otros lugares del mundo, con los cuales, pues evidentemente, las comparaciones a veces son odiosas, pero hay elementos o hay denominadores comunes. Y luego hay otro tema que a mí me ha preocupado especialmente, porque también lo veo en las aulas. El programa de víctimas educadoras ahora no se desarrolla solamente en el entorno escolar, sino también en el universitario, y nosotros lo hacemos, aplicamos ese programa en Deusto, y a mí pues hay una cosa que ellos siempre preguntan, que es cómo la víctima puede perdonar, porque las personas que van hablan de estos temas. Y entonces, en relación a este asunto, tema del perdón y del arrepentimiento y todo esto, a mí me parece que es mucho más fácil asumir que una persona no puede perdonar, porque el sufrimiento injusto ha sido de tal calibre que es imposible perdonar. Y es mucho más difícil asumir que la víctima que tienes delante te diga que él ha perdonado. Y yo recordaba un poco pues, algunas de las experiencias de contacto con esas víctimas y que lo transmiten así a los jóvenes. En última instancia, yo me he quedado con la misma pregunta con la que comencé, después de intentar desbrozar el camino, con la misma pregunta con la que comencé el ensayo, que esto es muy difícil. Es muy difícil. Y bueno, pero que las familias tenemos nuestra cota de responsabilidad. ¿Y qué hay más importante en una familia que la de transmitir aquellas virtudes cívicas y democráticas que ayudan a construir ciudadanía, en la medida de nuestras posibilidades? Insisto en lo que decía Imanol, de virtudes, que además intentan construir para los ciudadanos y para las personas horizontes felicitantes de sentido, Sí. desde ahí. Bueno, Imanol, tú también eres aita. Cuando has leído el capítulo de Izaskun, ¿te has visto reflejado o cómo se saca este tema en casa? Sí, no. Bueno, primero creo que es un capítulo central de Izaskun, y aunque al decir que no haga un abordaje académico, sino, iba a decir casi como madre, podría parecer que es más importante lo académico, no es más importante la perspectiva humana, cívica y materno-parental, ¿no? También tengo que decir que Izaskun es una excelente académica, su tesis, tuve la suerte de estar en su tribunal y fue una excelente tesis y, por cierto, haciendo memoria, pues su director fue Víctor Urrutia, a quien hay que hacer presente siempre que podemos, ¿no? Creo que es central el artículo del capítulo de Izaskun, es central porque es curioso que el libro se abre con un prefacio de la presidenta de la Fundación Ramón Rubial, de Eider Larrazábal, y ella empieza su texto con una referencia expresa a esas nuevas generaciones de vascas y vascos que no han vivido con el terrorismo, y también cierra con una referencia a esas nuevas generaciones, ¿no? Dice, bueno, aquí hay gente que está ya naciendo, que ya está viviendo, que ha nacido y tal, y que no van a conocer directamente, afortunadamente, esa situación, ¿no? Bueno, ahí hay una tarea que hacer. Y luego el primero de los ensayos del libro, el de Raúl López Romo, pues se inicia con una admonición clarísima. Leo textualmente y dice: hijos, no os dejéis engatusar por los que pretenden dar un sentido trascendente a la actividad indigna de maltratar al otro.
Yo cuando leía esto y cuando pensaba en este momento y luego leía el texto de Izaskun, recordaba pues, un poema muy conocido de Jon Juaristi, que es un poema que a mí me gusta recordar y recordarme, Spoon River Euskadi, que dice lo siguiente: te preguntas, viajero, ¿por qué hemos muerto jóvenes y por qué hemos matado tan estúpidamente? Nuestros padres mintieron, eso es todo. Evidentemente eso no es todo. Primero porque nada es todo, ¿vale? Nada es todo y por tanto no es todo que nuestros padres mintieran. También es verdad que hubo padres y hubo madres pues, que no mintieron, ¿no? Que cuestionaron la violencia, el terrorismo desde el principio, ¿no? Pero es verdad que sin explicarlo todo, lo que pasa en las familias explica mucho, explica bastantes cosas, ¿no? No solamente porque las familias digan algo a los hijos e hijas, sino porque los mayores han dicho cosas que algunos hijos y algunas hijas, que no eran suyos muchas veces, pues lo han tomado como una palabra de autoridad y han acomodado su actuación violenta a partir de ahí. Yo en algunos artículos y en algunas charlas he dicho, y seguramente es muy fuerte decirlo, y igual no sé si lo diría, que en este país se ha practicado y se ha practicado mucho la pedofilia política. Sí. O sea, ha habido abusadores de menores ideológicos, muchos, muchísimos, que han hecho que mucha gente joven, pues tomara decisiones que evidentemente podrían haberlas tomado tal vez, aunque les hubiéramos dicho no las tomes, porque también en el propio ser de joven implica que tenemos que matar al padre muchas veces, y si el padre nos dice una cosa, hacemos otra, pero deberíamos haber encarrilado mejor esas energías juveniles de lucha, de transformación, ¿no? Y es verdad una cosa que decía Izaskun y que lo dice muy bien en su texto, ¿no? Ha habido familias que... La mayoría de las familias vascas no han hablado del tema, no hemos hablado del tema, no lo hemos hecho. Como no nos hemos parado en las concentraciones, como no hemos ido a las manifestaciones, como no hemos ido a los funerales, como no hemos ido a las sedes de los partidos políticos como el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular amenazadas, no hemos hecho eso. Y no lo hemos hecho en la calle, tampoco lo hemos hecho en casa. Ha habido algunas que sí lo han hecho, las familias de las víctimas. Y como decía muy bien Izaskun, lo han hecho de una manera ejemplar, sin transmitir en ningún momento el odio, resquemor, etc. Leer el artículo de Iñaki García Rizabalaga, que también aparece en el libro, es un ejemplo clarísimo. Lo que dice es hay que recordar, pero no por venganza ni por odio, es decir, hay que recordar incluso, a lo mejor hasta para perdonar, ¿no? Pero desde luego hay que recordar, ¿no? Entonces ha habido familias que también lo han hecho y luego ha habido familias, evidentemente, pues que han transmitido a sus hijos e hijas pues un discurso legitimador de que somos víctimas de la guerra civil, el franquismo, tal, y por tanto, pues esta es una guerra que tenemos que continuar, ¿no? Bueno, yo creo que eso es muy, muy importante lo que dice Izaskun, y es verdad lo que también ella dice, ¿no? Que la mayoría de la sociedad vasca y sus familias pues hemos mantenido una actitud de una cierta indiferencia, ¿no? Pero cuando yo como padre de una hija que tiene ahora 21 años y que ha vivido una cierta consecuencia directa del terrorismo, en la medida en que... Bueno, mi hija nació, estaba mirando a ver si estaba, porque la cabrita de ella, con perdón... esto se está grabando todo. Tenía que estar en un concierto ahora, que es donde hay que estar un viernes a la tarde, ¿no? Pero antes me ha dicho, no sé qué, iba a ir con una que no sé qué, igual voy. Estaba mirando, digo, bueno, no está. Bueno, pero no puedo decir todo lo que iba a decir, porque se graba. Pero ella nació en abril del 99, y yo le dediqué un libro que publiqué justamente al año siguiente, y yo decía que pensaba que nacía ya en una Euskadi que miraba ya hacia la paz, ¿vale? Me equivoqué absolutamente, pero bueno, no tanto tal vez. Yo creo que en aquel momento ya empezaban a cambiar cosas, ¿no? Pero bueno, y ella ha vivido una experiencia también pues de estar, bueno, pues una familia con escolta, con no sé qué, con cosas de estas, ¿no? Y luego yo pensaba, ¿no? Yo he hecho un poco lo que dice Izaskun que hay que hacer y no lo sé. O sea, no sé si he hecho lo que... Es verdad que Izaskun no nos plantea en su texto ni un recetario ni una fórmula universal. Nos dice, mira, a veces hay que, entre comillas, forzar un poco proactivamente o aprovechar las ocasiones, ¿no? Para hablar. Pero sí creo que es muy importante lo que ha pasado en casa, ¿no? Yo tengo creo que la suerte, la fortuna de tener una hija, y ahora me sale el padre un poco así babillas que todas y todos llevamos dentro, que no sé de qué manera, no sé si explícitamente, pero sí
o sea, nos ha acompañado a manifestaciones, ella ha estado con el triciclo cuando no sabía ni qué hacía en las concentraciones de Gesto por la Paz, ha ido a algunas manifestaciones, no solamente relacionadas con el terrorismo, también pues, durante la guerra de Irak y tal. Y yo tengo una anécdota que la cuento en un minuto solamente, pero que a mí me emociona y me emocionó en su momento. Cuando murió Yasir Arafat, en 2004, recuerdo que estábamos viendo la televisión, mi hija y yo, seguramente dibujos animados, y hubo un corte, y el noticiario dijo, ha fallecido Yasir Arafat y tal, y pusieron unas imágenes de la residencia de Arafat en Gaza, donde estaba el gobierno palestino, que había sido bombardeado 2 años antes por los israelíes, ¿no? Entonces, mi hija me preguntó en ese momento a ver si eso era lo que había pasado en Madrid. Porque, claro, Arafat murió en noviembre y en marzo pues, fue el atentado del 11M en Madrid, ¿no? Y estaba como muy impresionada, ¿no? Dijo, o sea, que lo de Madrid ha pasado ahora también. Y entonces me empezó a preguntar, ¿pero tú has estado por allí? Y yo le decía, no ha sido lo de Madrid. Pero me preguntaba, oye, pero tú has pasado por allí, por ese sitio, y te conocen, y saben dónde vivimos, y tal. Estaba como un poco asustada, ¿no? Y yo le decía, no, eso ha sido otra cosa, es en Palestina y tal. Sacamos un globo terráqueo, le enseñé dónde estaba Palestina y tal. Y le dije, mira, es otra cosa, que hay una guerra. Y me dijo ella, Nork Irabasidu, ¿quién ha ganado? Y yo le decía, no, en las guerras no gana nadie, sufre mucho la gente. Y entonces me dijo, claro, horresegatik jendeak esaten du no a la guerra. Claro, por eso la gente dice no a la guerra. Entonces, yo no sé cómo, pero había ido hilando todo, ¿no? Las manifestaciones de Irak, lo otro y tal, ¿no? Entonces, es muy importante. Yo no sé exactamente cómo se hace. O sea, yo no sé, no soy consciente de haber planteado nunca tan explícitamente como Izaskun seguramente ha hecho. O sea, no lo sé. Sí, pero porque es verdad que Izaskun hay un momento en el que tú dices, ¿qué pasa si no te quieren escuchar? Claro. Y yo no sé cuál de los dos habla de Primo Levi y de cuando sus hijos le decían que no quería que le contaran eso. Eso le pasó, claro, a Primo Levi. A mí me impresionaba mucho, ¿no? Primo Levi, un superviviente de Auschwitz, que él dice, primero, 2 cosas, ¿no? Que dejó de ir a hablar de Auschwitz a las escuelas, porque claro, habían pasado tanto tiempo que había gente que le decía, pero ¿por qué no sigues hablando de esto cuando ha pasado Hiroshima, Vietnam, no sé qué? O sea, ¿por qué no hablas de esto, de lo tuyo, no? Entonces él como de que dejó de ir. Y luego que él tenía la impresión de que sus hijos no querían que le cuenten, aunque luego también él dice, afortunadamente, que sí cree que en el fondo incluso hasta leían sus libros, ¿no? Lo que él contaba, ¿no? Pero es muy difícil esto de la transmisión. Yo creo que hay que aprovechar ese momento, esa especie como de conexión a veces mágica que se produce, ya sea por casualidad, ya sea porque a veces hay que decirlo, ¿no? Si ves un comportamiento, claro, me imagino, ¿no? Si hubiéramos visto a nuestros hijos e hijas que de pronto les vemos que hacen determinadas cosas y tal, les digo, oye, no, mira, no, ni un paso más, ¿no? Si, claro, ¿qué padre o qué madre puede ver que su hijo se acerca a una actividad de riesgo, me da igual que sea la bebida, la droga o el paracaidismo sin paracaídas, o la cale borroca, y luego a ver así como si nada, ¿no? Yo creo que ahí habríamos intervenido, ¿no? Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil el saber cómo lo tienes que hacer. Sí, a ver, yo no, por supuesto que no he hecho un recetario, ni mucho menos, y yo creo que se mueve el... Yo creo que se te oye, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Se mueve el artículo entre el ser y el deber ser. O sea, hay cosas que yo he hecho y hay otras que me gustaría haber hecho o que estoy en ello, ¿no? Por lo tanto, es un poco la tensión utópica. Yo recuerdo este verano, estuvimos una semana en Berlín y bueno, las reacciones de mi hijo y de mi hija fueron muy distintas. Pero en cualquier caso, yo creo que nos sirvió de ilustración. Estuvimos en el memorial del Holocausto y estuvimos escuchando las historias de un montón de víctimas del exterminio nazi. Estuvimos en el campo de concentración de Sachsenhausen con un calor de justicia en Alemania y vinieron impresionados, vinieron muy impresionados. Entonces yo les dije, evidentemente hay diferencias cuantitativas y cualitativas entre lo que ha sucedido en Euskadi y lo que ha sucedido en Alemania, lo que sucedió en Polonia, en Auschwitz, al que ahora celebramos el 75 aniversario de la liberación por los soviéticos. Pero hay un denominador común, que es profundamente patológico y que tiene que ver con una construcción inadecuada de las identidades sociales y de las identidades políticas que se construyen en base a la negación del otro. Y ese es el núcleo del problema que hemos tenido y que creo que todavía no hemos resuelto. Igual, como decía en algún momento, ¿no? Se decía lo de esto, pues, tiene arreglo pero no tiene solución, decía Jesús Eguiguren.
Pero sí que creo que es importante que tengamos eso como referencia. Yo me sigo haciendo una pregunta y a veces lo hablo con mis hijos y con mis hijas porque tienen una cuadrilla bastante plural. Si realmente nuestros jóvenes han modificado los parámetros desde los cuales se construyen las identidades sociales y políticas. Si verdaderamente ese problema, en función del cual consideramos al otro no simplemente como un adversario político, bueno, como una persona que piensa distinto a mí, sino como un enemigo a batir. Y si esos compartimentos estancos que establecemos entre unos y otros se han resuelto. Yo tengo la impresión de que vivimos en una sociedad que ha pasado página, pero que ese problema no lo ha resuelto. Y mientras no pasemos de considerar la pluralidad como una realidad sociológica que se nos impone a concebirlo en términos de pluralismo y de riqueza, seguiremos teniendo este problema. Con independencia de si luego eso se resuelve por una vía civilizada o por una vía violenta. Entonces, me parece que uno de los mecanismos que además hace referencia Iñaki García Arrizabalaga en su texto, que ya me parece precioso, digno de leer varias veces, es los procesos de descontaminación ética. Utiliza concretamente esa expresión. Y yo creo que esos procesos de descontaminación ética pueden ayudar a construir o a reconstruir las identidades de otra manera diferente. Porque mientras eso no lo hagamos, no abordamos el núcleo del problema. Y ahí yo creo que la visibilidad de las víctimas, pero diría otra cosa que a veces es muy polémica, ¿no? Que tenemos que tener enfrente el sufrimiento de las víctimas, pero también los chicos y las chicas, los jóvenes, deben conocer a victimarios que han dejado de serlo y conocer sus experiencias. Saber por qué en un determinado momento deciden entrar en una organización armada, deciden utilizar la violencia, deciden empuñar una pistola y en otro momento de su vida deciden dejarlo. Tan importante, creo, en este momento, precisamente hablando de la socialización de los jóvenes, yo con la experiencia que he tenido en las aulas, que además creo que es una experiencia gratificante para los chavales, pero gratificante también para las propias víctimas. Creo que es el momento también de que estén presentes victimarios que han dejado verdaderamente de serlo, que han asumido, o sea, cuando hablamos de que han dejado de serlo, es que se han arrepentido, que han pedido perdón a sus víctimas y que han asumido la responsabilidad y, por lo tanto, algo que en sociedades como las nuestras cuesta entender, la culpa moral. Sí. Entonces, bueno, pues ese es otro camino que yo creo que hay que ir abriendo. Tú y Manuel también, por cierto, vamos a abrir ya turno para que pregunten, que seguro que tienen muchas preguntas que hacer. Tú y Manuel también sí que has reflexionado sobre el tema, lo has estudiado para la Fundación Fernando Buesa, hiciste algo sobre precisamente el papel de la escuela. Tú ahí decías que la escuela es un espacio subsidiario cuando se trata de deslegitimar el terrorismo, pero ¿compartes la misma opinión de Izaskun, la que me transmitía a mí también cuando hablaba con Kepa Ulestia, que estaba muy preocupado por cómo percibían los jóvenes de hoy en día lo que había ocurrido y por la posibilidad de que no hayamos ido al problema de fondo, ¿no? Y que el día de mañana se pueda reproducir algo parecido a lo que hemos vivido? Sí, hombre, la preocupación es evidente, ¿no? La semana pasada hemos tenido un ejemplo de una huelga general que, por ejemplo, en las universidades, al menos en la universidad pública, en mi facultad y en Letras en Vitoria, pues muchos jóvenes y muchas jóvenes que legítimamente defendían hacer huelga, pero la forma de expresarlo era ocupar absolutamente el espacio con pintadas, con tal, o sea, una ocupación, de decir, pues no reconozco que haya gente que tenga otra opinión, ¿no? O sea, yo sí tengo esa preocupación. Pero bueno, hablaba Izaskun del caso de Alemania. Alemania seguramente es el país que ha hecho de una manera más sistemática, más normativa, hasta más sancionadora la revisión de su pasado, ¿no? Y sin embargo, pues el movimiento neonazi, Pegida y otra gente es fortísimo ahí, ¿no? Entonces, qué paradoja, ¿no? Que en la propia Alemania pues haya tanta gente que luego trata de recuperar aquello, ¿no? O sea, yo creo que es imposible, sí, pues arreglos puede haber parciales, ¿no? Podemos hacer bricolaje de la memoria, bricolaje de la convivencia, pero solución, arreglo, yo creo que no. O sea, cada nueva generación, lo que le decimos que ha pasado sirve relativamente poco. Y sí soy muy escéptico con el papel que puede jugar la escuela. En un trabajo que hicimos para la Fundación Buesa, que lo hicieron sobre todo dos compañeras, Ana Irene del Valle y Eliso Sategui, sobre transmisión de valores, había una persona, un directivo de un centro
enseñanza que nos contaba una cosa que a mí me parece muy sintomática, ¿no? Él decía que ahí trabajaban muy bien, muy transversalmente el tema del diálogo, la paz, la convivencia y tal, y un día 2 chavales se pelearon. Entonces otro chaval se chivó al profesor, le dijo, Menganito y Zutanito se han peleado. Entonces el profesor los llamó y dijo, ¿pero cómo os habéis peleado con todo lo que trabajamos en temas del diálogo, la tolerancia y tal? Y entonces la respuesta de un chaval súper inteligente fue, tranquilo, profe, nos hemos pegado, pero fuera de la escuela. ¿Vale? Entonces, a ver, la escuela tiene muchos límites, ¿eh? Por eso a veces se habla de las comunidades de aprendizaje. O sea, si no hay una continuidad fuerte y un refuerzo entre la comunidad, los medios de comunicación, el grupo de iguales, la familia y tal, pues al final, ¿la matemática qué es? Pues algo que solamente vale para la escuela. Y el euskera, pues algo que hablamos en euskera. Y la paz, pues algo que nos hablan en la escuela. Entonces, yo soy bastante escéptico con el tema de la escuela. El otro día leí lo que han escrito los padres de Greta Thunberg, explicando un poco por qué su hija pues, da el salto, da el paso a tan activamente pues, convertirse en militante contra el cambio climático, y dicen una cosa que me ha parecido muy interesante. Claro, Greta Thunberg tiene un síndrome, una especie de autismo y tal, y dicen que un día estaba en clase y le empezaron a hablar de la contaminación del mar de plástico y tal y cual, ¿no? Claro, a ella le impresionó muchísimo, dijo, esto es un problema terrible. Y entonces, claro, todavía le impresionó más decir, esto es un problema terrible y ahora vamos al recreo. O sea, pero ¿cómo que vamos al recreo? O sea, ¿cómo que ante este problema ahora vamos al recreo o vamos a aprender música o vamos a hacer macramé? Que no, que esto es un problema terrible. O sea, tú no puedes plantearte una cosa tan trágica y decir, ya era otra cosa, ¿no? Entonces, cogió, hizo el famoso cartelito y se puso delante del Parlamento en Suecia, ¿no? Entonces, algo de eso pasa en la escuela, ¿no? O sea, yo sí reconozco, ¿eh? Y además, bueno, pues punto. Tiene efectos buenos sobre alguna gente y tal, ¿no? Pero yo creo que la escuela tiene un límite grande y es que la escuela es una institución muy sola. O sea, la escuela tiene que hacer todo. Y si no la acompañamos desde fuera, pues es muy difícil que la escuela haga. Ahora, que haga, por supuesto, ¿eh? No digo que no, pero soy bastante escéptico. Y a veces incluso, pues mi hija, por ejemplo, no ha tenido esa experiencia en la escuela pública en la que está en el instituto, no ha tenido esa experiencia. No sé si la ha hecho en falta. O sea, a veces digo también, no sé hasta qué punto, ¿no? Me hubiera sentido a gusto o no hubiera tenido, bueno, ¿pero qué te han contado, qué te han dicho y tal? Hubiera entrado ahí en esas cosas, ¿no? Soy bastante escéptico. Creo que hay que aprovechar todos los escenarios que tengamos, ¿eh? Pero si no hay una cierta continuidad entre escuela, sociedad, o sea, pues yo creo que al final, no digo que no deja pozo y que no sirva, pero soy bastante escéptico de... Bueno, son las 8:45. Yo tengo más preguntas para hacer, ¿eh? Y ellos ya ven que tienen muchas cosas interesantes para contar, pero... no sé si queréis hacer alguna pregunta. La primera siempre es la más difícil. Hay un micrófono ahí, por si acaso alguien quiere preguntar. Iñaki. Vamos a ver, estáis hablando de la transmisión en la familia, de cómo fue en aquellos tiempos y de cómo es. Bueno, yo os voy a decir un poco cómo era la transmisión en mi familia. Porque decimos, en Euskadi no se hablaba de estas cosas en general y no se hablaba porque la gente, en fin, miraba para otro lado, etcétera, ¿no? Bueno, pues una familia como la mía, en la que mis hijos crecieron con escolta, tampoco se hablaba. Tampoco se hablaba. ¿Y por qué no se hablaba? Bueno, porque uno lleva su procesión por dentro y procuraba pues no generar preocupación. Somos animales de costumbres, por desgracia. El género humano es animal de costumbres. Y al final parece que es normal y te acostumbras a que tú y tus hijos, niños, vayan con escoltas y van contigo. Porque claro, el tiempo, al final, parece que normaliza las cosas, ¿no? Y luego, claro, aunque tú sabes que estás en una situación de riesgo, también procuras un poco negar, ¿no? Hacer un poco la política del avestruz, de meter la cabeza abajo de la tierra, ¿no? A mí, hombre, pues no me va a pasar, ¿no? Sabes que te puede pasar. Pero bueno, en fin, no vas a estar pensando permanentemente qué te puede pasar, ¿no? Si no, no vivirías. Y intentas no transmitir la preocupación, por supuesto, a tus hijos cuando son pequeños, ¿no? Y esto pasa
Y esto pasa, yo imagino que, bueno, pues, como yo soy un mass media, me imagino que la mayoría de la gente que ha pasado por la situación que hemos pasado, pues muchas personas en este país, que por distintos motivos hemos tenido que vivir protegidos durante muchos años, pues más o menos sabían lo que hacía yo en mi casa. Y luego, claro, en la medida que tú no hablas, tampoco la gente que tienes en casa habla. Y los niños tampoco hablan. Pero los niños también padecen el hecho de ser tus hijos. Y yo siempre suelo contar, alguna vez lo he contado, yo pensaba que yo soy ibarrés, a mucha honra. Y yo siempre pensaba, y es verdad, en líneas generales es verdad, no hay verdades absolutas, pero es verdad, que Eibar siempre ha sido una isla liberal, rodeada de un mar totalitario, ¿no? Y pensaba que en Eibar, bueno, hasta los malos eran menos malos, y este tipo de cosas que pensamos los eibarreses, que seguramente es bastante verdad, pero no hay verdades absolutas. Y yo pensaba que mis hijos, más o menos, estaban protegidos por ese halo liberal que tenía la ciudad, ¿no? Pero lo mismo que yo no hablaba, ellos tampoco hablaban. Y en una ocasión que sí me dijo mi hijo que había tenido una situación de acoso en la calle, con una pandilla de hijos de la gran puta, y dije, bueno, ¿te ha pasado? Sí, sí, tal, bueno, ¿y qué? Y tal, bueno, pues nada, pues se ha metido conmigo porque como soy tu hijo y tal. Y dije, bueno, pero esto no... Y me dijo, hombre, Aita, no es la primera vez que me pasa. Me pasa más veces. Bien, hablamos de transmisión. Los que pasaban del tema, que la gran mayoría de la ciudadanía, que ha pasado de la situación de violencia, y porque al final pasa, porque, oye, mira, si pasas, pues a ti seguramente no te tocará. La socialización de la violencia ha ido avanzando un poco en círculos concéntricos en este país, cada vez más, cada vez iba abarcando a más círculo concéntrico, pero al que quedaba fuera de esos círculos concéntricos, pues procuraba no meterse y procuraba no comprometerse y, por supuesto, no hablar. Bueno, y al que le toca, pues él sabrá por qué se han metido ahí, ¿no? Él sabrá por qué se han metido a hacer política donde está metido, pues en el Partido Socialista o en el Partido Popular, pues él sabrá por qué escribe y dice lo que dice, él sabrá, ¿no? De alguna forma, esta cosa que siempre en este país se ha llevado mucho, ¿no? Hombre, ese círculo concéntrico nunca llegó a tocar al Partido Nacionalista Vasco, ¿eh? Yo siempre pensaba que si algún día esa onda expansiva llegaba a tocar a ese mundo, estaríamos más cerca de que se socializara mucho más la solidaridad del conjunto de Euskadi para acabar con ETA, ¿no? Porque estas cosas que se cuentan de que el pueblo vasco, con su reacción ante la violencia, acabó con el terrorismo, es una milonga. Es una milonga. Es verdad que hubo una mayor capacidad de reacción en los últimos años para acabar con ETA. Eso es cierto, es innegable, pero también es innegable que una gran mayoría de esta sociedad pues, estuvo haciendo mutis por el foro durante mucho tiempo, ¿no? Demasiado tiempo. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que ahora toca tener memoria, manifestar también el relato, tener presentes a las víctimas, que es lo que tenemos que hacer, siendo conscientes de que efectivamente el riesgo que tiene esta sociedad es que en un momento del futuro, la historia se repita. Y desgraciadamente yo creo que el riesgo de que la herida se cierre de forma falsa es bastante alto en este país. Bastante alto ese riesgo. Porque, bueno, todos queremos pasar página, unos más aceleradamente que otros, seguramente en función de la conciencia que tenga cada uno, pero y todos queremos pasar página, nosotros también, ¿eh? Yo primero, y sin rencor, y oye, mira, es verdad que hay que construir la convivencia de cara a futuro y eso es lo que nos toca, ¿no? Construir la convivencia para nosotros, para nuestros hijos y para los que vengan detrás, ¿no?
pero el no cerrar bien la herida, reconociendo lo que ha ocurrido, ya sabemos que seguramente no habrá una lectura unívoca de lo que ha pasado, pero sí por lo menos unas bases que podamos compartir, ¿no?, por parte de todos. Y desde luego una esperanza y un objetivo compartido también de que esto no debería volver a ocurrir, ¿no? Porque si esto, lo que ha ocurrido todavía siga, desde el punto de vista de lo que es la acción terrorista de ETA, se envuelve en la épica, y es, pues no sé, una cuarta guerra carlista, pues ¿por qué no va a haber una quinta, ¿no?, el día de mañana? Y eso es el riesgo que tenemos, ¿no? Y ahí sí que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo, sobre todo mirando al futuro, ¿no?, por el bien del país y por el bien de que se construya una convivencia que sea sólida, con bases que permitan que este padecimiento que ha tenido Euskadi, con todo el coste que ha tenido para este país a nivel de vidas humanas y también de oportunidades de futuro, no se vuelva a ocurrir, no vuelva a ocurrir el día de mañana, ¿no? Intentaremos, en la medida de lo posible, por lo menos los que tenemos conciencia de ello, de contribuir a que esa herida insana se cierre bien y que realmente no sea una herida que pueda reabrirse de forma tumoral dentro de X años, ¿no? Ahí es nada lo que has dicho. ¿Habéis estado tomando notas? No sé si queréis comentar algo de lo que ha comentado Iñaki. Bueno, en primer lugar, con el tema de la normalización de aquello que no es normal, apuntaba yo, ¿no? Recordando algunos de los testimonios de las víctimas, incluso de víctimas pues, de los últimos años. Una en concreto tenía una niña pequeña que no había llegado a tener ninguna conciencia de llevar escolta ni nada de esto, y decía que tenía dificultades de transmisión no por su hija, sino tenía dificultades de transmisión también por el entorno. Porque decían, ahora que ya no sucede, ¿para qué le vas a contar nada a la niña de lo que ha sucedido? O sea, yo ya no estoy hablando del momento en el cual pues cada uno igual también aplica un mecanismo de defensa para decir vamos a hacer la vida de la manera más normal posible, sino habiendo pasado ya todo, ella tenía una insistencia en tratar de transmitir a su hija lo que había sucedido, por qué ella había tenido que llevar escolta, y en su entorno más próximo le decían que no tenía sentido, que para qué ahora hay que contar esas cosas si ya no suceden, ¿no? Y a mí me parece que es un elemento fundamental, porque durante mucho tiempo normalizamos aquello que no era normal. Yo que me sitúo, yo no he sido víctima de la violencia, y yo en algún momento del libro lo que señalo es que incluso quienes no lo hemos sido, porque lo que no se puede decir tampoco de una manera tan rimbombante, se dicen dos cosas de manera igual de rimbombantes. Por un lado, que toda la sociedad vasca ha sido víctima de la violencia, y eso es una manera, diríamos, de ocultar que ha habido personas con nombre y apellido de determinados sectores que han sufrido, pues hablo yo del significado político de las víctimas. Pero por otro lado también que toda la sociedad vasca empujó para acabar con la violencia, ¿no? Pero entrando en el tema de la normalización de lo que no es normal, a cualquiera que le cuentes ahora, yo se lo he contado a mis hijos, la experiencia con 20, 25 años de ir un sábado al Casco Viejo de Bilbao a tomar potes, literalmente a eso, encontrarte con una manifestación que te encierra las posibilidades de entrada y de salida de las principales calles del Casco Viejo, donde hay una manifestación que termina en violencia callejera. Bueno, eso no es normal y nosotros lo normalizamos y lo interiorizamos como algo normal. Ese tipo de cosas yo creo que son importantes también tenerlas en cuenta, porque hemos terminado convirtiendo en algo habitual lo que desde luego no tendría sentido considerarlo en esos términos, ¿no? Y hay otra cuestión importante, lo que ha señalado Iñaki, que lo que te he dicho antes de cómo empieza y cómo acaba esta historia. En el tema de cómo acabar, me parece que el problema no es solamente el olvido, el problema es la tergiversación, que lo ha señalado al principio de su intervención Eva, la tergiversación de la historia. La tergiversación de la historia por parte de aquel sector político que ha estado legitimando y apoyando la violencia desde el minuto cero. Ese es un problema muy serio, desde mi punto de vista. Una tergiversación que conduce, digamos, a esa especie, diríamos, aquí no ha habido
responsables y por lo tanto no hay culpables de lo que ha sucedido y hacemos un blanqueamiento de la realidad. Y eso me preocupa más que determinados tipos de olvido que pueden ser incluso sanos para la convivencia, porque yo creo que en ese terreno no ha habido autocrítica. Y mientras no haya autocrítica, difícilmente se puede construir la convivencia sobre otras bases distintas, ¿no? Insistiendo en otro elemento también, la sociedad vasca, la mayoría de la sociedad vasca vivió muy bien, bueno, muy bien o bastante bien, durante todo el periodo en el cual ETA estuvo actuando. Y solo una minoría concienciada se manifestó en contra. La mayoría, podía estar. Yo recuerdo siempre una reflexión que hizo hace ya unos cuantos años, cuando precisamente pues eso, los políticos del Partido Socialista y del Partido Popular erais carne de cañón. Ana Urchoeguía decía que ella tenía la sensación de llevar la estrella de David prendida en el pecho, pero que nadie miraba, porque era algo que mientras tanto, pues las manifestaciones, decía ella, las manifestaciones se vaciaban y los campos de fútbol se llenaban y la gente hacía una vida normal. Los factores que condujeron al final de la violencia fueron otros y hay que tener en cuenta la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y hay que tener en cuenta que la izquierda abertzale se veía abocada al suicidio político y esto creo que son elementos fundamentales para intentar entender lo que sucedió al final del terrorismo. Y eso forma parte también de elementos clave de análisis que hay que tener en cuenta en la reflexión. Sí, bueno, yo dos cosas rápidas de lo que plantea Iñaki, ¿no? Una primera que efectivamente me ha hecho recordar el tema de un poco de olvidarte o de no hablar por protección, por autoprotección y por protección de quienes quieres, ¿no? Y es verdad, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando en septiembre del 2000 me dicen que ha aparecido en los papeles de Comando Burruntza y no sé qué, y la Ertzaintza me llama y me pone un vídeo, que ahora mucha gente aquí lo haya visto, un vídeo de autoprotección, que era tremebundo, porque te decían todo lo que te podía pasar si no tenías cuidado, sí. Pero siempre acababan matando al que estaba ahí. Yo les decía, hombre, pero salvarle alguna vez a esta criatura, que es que al final, claro, esto es terrible. O sea, salía del garaje y lo mataban, entraba y lo mataban, salía del portal y lo mataban. Digo, joder, entraba a un restaurante y lo mataban. Digo, joder, salvaron alguna vez a este hombre. Claro, al final no puedes vivir con ese peso, tienes que frivolizarlo de alguna manera, tienes que esto, ¿no? Es muy la discusión que se planteó con el Holocausto, con la película de La Vita Bella, La vida es bella, pues es eso, ¿no? O sea, ¿qué le cuentas a tu hijo en un campo de concentración? ¿Que está en un campo de concentración o que está en un concurso donde al final no sé qué, no sé cuántos va a ganar un tanque, ¿no? Es que a veces no tienes más remedio por sobrevivir y por hacerles un bien a los tuyos. Aunque eso también al final, claro, tú crees que no les estás contando, pero el no contar es contarles también, porque ellos lo están viviendo, ¿no? Pero eso es una experiencia que algún día también habría que profundizar en ella, porque creo que ha dejado bastantes heridas en muchas familias, en mucha gente, ¿no? Y luego lo de la repetición, es verdad, hubo hace unos años un estudio del Ararteko sobre los adolescentes vascos entre esto, y era tremebundo, porque sí, prácticamente la mitad o eran tibios o eran partidarios de la violencia, que es la leche, la mitad de los jóvenes, ¿no? Es terrible, ¿no? Pero no creo yo que haya una repetición, al menos como la hemos vivido. Primero porque los jóvenes son pocos, somos una sociedad envejecida, muy vieja, los jóvenes son muy pocos, van quedando poquitines. Y luego, y a ver si se me entiende bien lo que voy a decir, o sea, el problema que hemos tenido en esta sociedad no era que algunos mataran y asesinaran, que es un problema en sí mismo. O sea, si ETA hubiera sido el grapo, no hubiéramos tenido el problema que tuvimos. El problema era que algunos mataban y que muchos lo legitimaban, lo justificaban, lo apoyaban, ¿no? Que pueda haber gente que diga hay que matar para algo, eso nunca podemos decir que no puede pasar. Pero yo creo que es imposible que una sociedad como la vasca vuelva otra vez a amparar ese tipo de acciones. Quiero creerlo, ¿no? Ahora es verdad que como hemos mirado con una complacencia absoluta nuestra historia, y nos parece que hemos sido los que hemos sufrido y los que hemos vencido, esa autocomplacencia de una sociedad cómoda y de una sociedad aburguesada, pues puede que nos haga fallar en otros momentos en los que haya que acertar cuando pasen cosas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en qué va a pasar en esta sociedad cuando la tasa de inmigración, en lugar de ser del 10%, sea del 17, del 18, del 20%. O sea, ¿cómo vamos a encajar en una sociedad con estos líos que tenemos de identidades y tal, el que haya un 20% de personas inmigrantes extranjeras? Vamos a reaccionar. Seguramente no habrá un brazo armado, pero seguramente puede haber llamadas para que la ley sea más no sé qué, para que sean expulsados, para tal. O sea, tenemos una herida moral
sanado, ¿no? Y yo creo que ese tumor no va a ser otra ETA, pero sí puede ser una sociedad que sea terriblemente egoísta otra vez, que busque solamente por lo suyo y que no responda a muchos de los retos que tenemos en los próximos años. Y ahí sí creo que tenemos que tener mucha atención. Y sobre todo porque además ya tenemos la experiencia de lo que está sucediendo en el conjunto de España y en Europa. Bueno, tú mencionabas el caso de Alemania, pero en otros muchos países europeos la presencia de sectores de ultraderecha con un discurso político tremendamente xenófobo, yo diría porófobo, como suele decir Adela Cortina, ¿no? Más que xenófobo, pues es más que una preocupación. Y lo que tenemos en España va en la misma dirección. A mí no sé si lo mismo podría suceder aquí, pero desde luego el fundamento común a lo que sucede en Europa, en España y a lo que hemos tenido aquí es que todo se basa en lo mismo, que es el odio al otro, la exclusión del otro, que lo he dicho antes, y que eso conduce a la situación en la que estamos. Se le puede revestir luego pues, de nacionalismo, bien sea nacionalismo español, bien sea nacionalismo vasco, bien sea en otros países europeos, pero el elemento común es que el otro no ha reconocido como tal, como persona, quiero decir. Se le deshumaniza, se le estigmatiza al servicio, no sabemos de qué causas, ¿no? ¿Preguntas? El caballero. Yo tengo 74 años y he nacido en una sociedad de violencia, nacer, y casi voy a morir en otra sociedad parecida. Yo he cogido esto para decir solamente eso. Y tirarle una piedra al mundo académico, que es el que puede cambiar de alguna manera esto, y es poniendo en cuestión la verdad. No sé si me explico así, simplemente es poner en cuestión la verdad, que es la que nos lleva a las situaciones de violencia. Nada más. Yo tenía una pregunta precisamente relacionada con la verdad, porque cuando se habla de la batalla del relato, etcétera, creo que es Lourdes Pérez la que escribe en el libro que no hay que dar ninguna batalla, hay que contar la verdad. Y a mí esto de contar la verdad me parece que es fácil decirlo, pero me parece bastante complicado. Y cuando hablamos de verdad, tú decías, no hay memoria, no hay una memoria, hay muchas memorias, no confundamos con la historia. ¿Se puede hablar de verdad en lo que nos ha ocurrido? Bueno, por lo menos es verdad que decir que es la verdad, pero hay cosas que son mentira. Claro. Entonces, bueno, pues no sé, igual tenemos que ir haciendo una construcción un poco en negativo, ¿no? O sea, cosas que no son verdad, pues eso, que ETA no es la continuación de una guerra histórica que tal y cual. Ya sé que hay gente que lo seguirá diciendo y escribiendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay cosas que sí se pueden desmontar desde esa, no solamente desde lo académico, pero es verdad, hay cosas que se pueden desmontar, ¿no? Y cuando se dice, yo qué sé, pues pasó esto, pues mira, no pasó, o sea, punto, ¿no? Yo creo que sí hay mentiras que se pueden ir desmontando. Y en la medida en que vamos desmontando mentiras, pues vamos generando un espacio un poco más abierto pues para poder avanzar hacia la verdad. Y luego hay verdades evidentes, hay verdades como que ETA asesinó a 850 personas. 54, eso es verdad. Y que todas eran inocentes, eso es verdad. Y que no había dos bandos, como se dice ahora en un libro de unos historiadores también. Eso es verdad, no hubo dos bandos jamás aquí. O sea, yo cuando alguien dice aquí hubo dos bandos, vete a Belfast todavía hoy. O sea, porque luego hemos cogido el modelo, vete a Belfast y verás como a las 10 de la noche se cierra una puerta entre dos barrios protestante y católico. O sea, ahí había dos bandos, dos ejércitos populares enfrentados entre sí. Aquí no ha habido dos bandos, ha habido unos que mataban y otros que morían. Y luego es verdad, había un Estado que ejercía lo que tenía que ejercer, que era el uso de la violencia legítima. A veces lo hizo legítimamente, pero pues para defender, para aplicar la ley. Pero no había dos bandos. Pensar que había dos bandos porque estaba ETA y porque estaba el Estado es una barbaridad. O sea, hay cosas que, bueno, pues habrá que decirlas. Ahora, pues como pasa con casi todo, pues el decir la verdad no quiere decir que la persona que la escuche la vaya a asumir como tal, ¿no?
pero hay verdades históricas y yo creo que hay en este momento un montón de... Antes yo decía que igual en lugar de hacer duelo, nos hemos lanzado a escribir y a escribir, pero afortunadamente también hay que hacerlo y hay muchas cosas buenas que se están haciendo, ¿no? Y hay pues, muchos trabajos pues, de historiadores como Gaisca o como Raúl o como Luis Castells, Antonio Rivera, propio Izaskun, están trabajando mucho por ahí. O sea, hay gente que está diciendo, mira, esto es lo que ha pasado. Y luego cada uno lo mirará como quiera y lo leerá como quiera. Pero sí, yo creo que sí. Ahora, me parecía más bien que no era tanto la verdad histórica, la verdad de las cosas, lo que se cuestionaba, sino ese afán por funcionar de verdades absolutas, ¿no? O sea, esto es así y es así para siempre. Y lo que no es así queda fuera o hay que excluirlo. Claro, que es un poco lo que decía Izaskun, ¿no? El problema es ese, ¿no? Cuando decimos, o sea, solo hay una forma de ser vascos de verdad. Primero, si fuera verdad, qué pereza, ¿no? Casi prefiero ser otra cosa, ¿no? O sea, iba a decir australiano, no, que está muy mal ahora, otra cosa, lo que sea. O sea, de verdad solo hay una forma de ser. O sea, yo creo que es así, esas verdades, ¿no? Solo hay un bien, solo hay un... O sea, por favor, o sea, eso, para eso está la religión y ya está, y punto, y nada más, ¿no? Y cuando estamos en lo cívico y en lo político, eso tiene que estar excluido. Ahí sí creo que es verdad, que tenemos que ir contra esa verdad, ¿no? Sí, yo diría que la palabra verdad suena como algo muy metafísico. Yo diría que sí hay algunas verdades y que además desde la perspectiva ética, cuando se habla de memoria, hay que tener en cuenta dos criterios. Uno es la verdad precisamente, que lo hecho ha acontecido así, se ha producido así. Otra cosa es la interpretación sobre el hecho. El hecho objetivo que decía Imanol es que ha habido casi 900 muertos. Otra cosa es interpretaciones que hagamos, pero ese es un hecho objetivo. Y luego, desde la perspectiva ética, la justicia tiene que estar al servicio de la deslegitimación, de la desnormalización de la violencia y no para alimentarla, ¿no? Son dos elementos fundamentales. Y yo creo que en este terreno, en esa diferenciación también que hemos hecho antes entre memoria e historia, la historia tiene mucho que decir precisamente para desmontar algunas de las grandes falacias que han dominado en este país y que yo, no sé en el caso de Imanol, pero yo que en algunas de las asignaturas en las que tengo contacto con jóvenes me doy cuenta que hay dos elementos fundamentales que se mezclan y que tienen que ver con cómo ha funcionado la dinámica sobre el tema de la historia y todo este rollo y la política en este país. Y es un desconocimiento absoluto. O sea, tú quieres hacer una línea del tiempo con ellos y no la tienen. Bueno, podría ser desconocimiento y ya está. Pero es que en algunos casos no solo desconocimiento, sino una determinada lectura de la historia que está repleta de medias verdades, de falacias. Y en ese sentido me parece que son muy iluminadores los dos textos que han escrito tanto Gaisca Fernández Soldevilla como Raúl López Romo, desde dos perspectivas que ha señalado también Imanol. En primer lugar, toda una serie de cuestiones de carácter histórico sobre la continuidad, ¿no? Los gudaris de ayer y de hoy, que no tienen ningún sentido, lo mismo que la teoría de los dos bandos enfrentados, que tampoco tienen ningún tipo de sentido. Pero eso, que en principio, desde el punto de vista histórico, se puede demostrar claramente que no es así, hay evidencias que lo demuestran, cualquiera que sepa un poco de las guerras carlistas y demás. Sin embargo, una cosa es que eso sea una verdad histórica y otra es que la gente se lo crea. Entonces, sí, las creencias, el problema es el desmontaje de los mitos y de las creencias que alimentan una determinada manera de entender la historia del País Vasco y de interpretar las identidades. La épica. Claro. La épica claro, del vasco resistente al invasor. Claro. Que como el otro día decía que Paulista, yo nunca lo había escuchado, me hizo mucha gracia lo de, pues si los vascos somos muy cobardes, si aquí la guerra civil duró nada, duró 7 meses. De menos, sí, porque es una, pero a veces hay una épica así con mayúsculas y luego a veces hay unas ficciones cotidianas, ¿no? Igual me salgo del tiesto, pero o sea, nos gusta vivir una cierta mentira. Hay mentiras que nos gustan, ¿no? Yo el otro día estuve viendo un espectáculo aquí en Bilbao con mi hija, de Luis Piedrahita, y me hizo gracia, ¿no? Y como la sociología te hace ser bastante canalla y estás tratando de todas esas cosas, el hombre hacía auténticos esfuerzos por decir algunas cosas en euskera. Y algunas las decía relativamente mal. Y la gente le aplaudía cada vez que decía algo en euskera, ¿no? Y yo pensaba para mí, o sea, el 70% de la gente que está aquí no sabe euskera. Entonces, Luis Piedrahita viene a Bilbao pensando que aquí todo el mundo hablamos euskera. Entonces tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para decir cosas en euskera. Y la gente le agradecemos ese esfuerzo cuando si lo hiciera bien seguramente no lo entenderíamos. Y yo decía, esto es una cosa maravillosa, ¿no? Vale, no va más allá, no pasa, pero aquí hemos vivido
este es un país en el que hemos vivido y seguimos viendo mucho de ficciones. O sea, nos gusta vernos como, no sé qué y tal y cual. La mayoría son ficciones banales, indoloras, insípidas, incoloras. Bueno, ya está. Pero claro, si no somos capaces también a veces de mirar un poco lo pequeño en lo que nos engañamos, pues vete a saber, a lo mejor acabamos también engañándonos en lo grande, ¿no? Sí. Yo sí creo que vivimos un país de mucha ficción, mucha ficción. Isabel ha levantado la mano que quiere hacer una pregunta en la primera fila. Y tendríamos que ir terminando, ¿no? Si hay alguna más y si no ya terminamos. Isabel. Bueno, buenas tardes. Yo no voy a hacer una pregunta, voy a intentar ser breve, pero me habéis hecho reflexionar porque nunca me había planteado cómo he hecho yo esa transición con mis hijos. Nunca me había planteado que tenía que haber hablado con ellos, ¿no? Yo creo que quizás más que yo ha sido lo que les ha ido sucediendo socialmente, ¿no? Yo tengo un hijo de 30 y una de 22. Y cuando un niño le ves pintando un lazo azul en un cuaderno para ponerlo en la ventana, como en el secuestro de Miguel Ángel Blanco, pues de alguna manera ya te marca, ¿no? Porque algo ha sucedido con lo que ha visto en la televisión, con lo que ha visto en una manifestación a la que ha acompañado a sus padres. Ese sentimiento de alguna manera ya ha calado para crearse una idea, ¿no? Un sentimiento, una percepción de lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Y yo cuando recibí mi primera amenaza de ETA en el 2005 en un programa de televisión, en un corte a publicidad, en un programa en directo que me quedé petrificada porque no entendía nada, traté de no transmitir a mis hijos nada de lo que me estaba pasando, ni de mis contravigilancias, ni siquiera a mis compañeros de la SER, de que vivía con contravigilancias, ¿no? Porque tampoco en la SER teníamos una inmensa seguridad, tú lo sabes, Eva, y siempre vivía como con la sensación de que ponía en riesgo la vida también de otros, ¿no? Vivieron situaciones también como en la parada del autobús de la Icastola, que yo la compartía, mis hijos han ido a la misma Icastola que los hijos de Idoia Mendia, los padres nos pidieron que no despidiéramos a nuestros hijos en la parada porque había muchos escoltas y eso intimidaba como al resto de padres y a los niños, como si los pusiéramos en riesgo, ¿no? Entonces dejar a tus hijos en la parada pero 2 esquinas más atrás, pues al final también a ellos se van haciendo una idea, ¿no? de qué es lo que está pasando, pero en casa tampoco lo hablas, ¿no? Y entonces ahora me habéis hecho reflexionar y yo decía, pero qué mal lo he hecho, ¿no? Porque igual tenía que haber reflexionado más con ellos, porque al final, y digo que mal lo he hecho porque mis hijos al final los dos viven en Madrid, uno trabaja y la otra estudia allí, y lo que veo que les gusta es el sosiego, el que si hay una huelga en la universidad no se pone el mundo patas arriba, como se pone aquí, ¿no? El que hablan desde otra perspectiva, viven con tranquilidad. Y a lo mejor, no sé, escuchándoos yo me sentía como un poco culpable de si tenía que haber hecho algo que no he hecho, ¿no? Porque sí que es cierto y coincido en que ese trabajo hay que hacerlo en casa, ¿no? Pero coincido con lo que decía el consejero Arreola, que bueno, que eso va pasando, no se habla, no lo hablan los hijos, no te lo dicen, pero sí lo sufren, ¿no? Porque ahora cuando son mayores y ahora lo hablamos y te cuentan cómo viven, cómo están y de momento no se plantean su vida aquí, ¿no? Pero les ha marcado y mucho, ¿no? Y a mí ahora me habéis hecho reflexionar y con dolor además. Me leeré nada el libro. más lejos de mi intención. No, pero es que hace falta mucho duelo, es que tenéis razón, hace falta duelo y ese duelo aún no lo hemos pasado. Hace falta tiempo, algunos distancia y otros duelo. Sí. Sí, cuando tú decías esto recordaba en el trabajo que hicimos sobre el tema de la extorsión a empresarios, que muchos de ellos tenían la misma, bueno, habían vivido una experiencia muy similar a la vuestra, sobre todo lo que se refiere a, bueno, pues era o bien padres de niños que iban a la misma Icastola que sus hijos, o bien las comunidades de vecinos que aplicaban esa política de no en mi patio trasero, a ser posible, ¿no? Entonces, esa sensación de soledad y de aislamiento que se autoalimentaba. O sea, la libertad queda limitada, uno se autolimita a sí mismo por protección, por proteger a los que más quiere, pero al mismo tiempo el entorno también provoca el aislamiento y lo alimenta. Entonces, bueno, pero mi intención no estaba para nada generar conflictos de conciencia, sino se supone que estamos pensando en qué hacer en el futuro a partir de la experiencia que tenemos y qué podemos hacer, ¿no? Sí. Bueno, son las 8:17 y yo creo que ya es hora de que sigamos disfrutando del fin de semana. Solamente escuchándoles, improvisando,
les han escuchado ustedes, han visto qué reflexiones nos han aportado, pues imagínense lo que es, si les dan tiempo, las pueden estructurar y las pueden leer. El libro está muy bien, la verdad es que sí. Va a haber muchas más presentaciones la semana que viene en San Sebastián, en Donosti, en el Koldo Michelena. Y bueno, pues ahí habrá otros autores hablando de otras partes de este libro, del final del terrorismo a la convivencia. Izaskun Sáez de la Fuente y Manuel Zubero, un placer escucharos. Sí, y hasta otro día.